tardes. Vamos a continuar, vamos a iniciar con la clase. Pero me excuso con ustedes, jóvenes, digamos, cuestiones laborales fuera de mi alcance me impidieron estar acá como usualmente pues estoy. Y pues ya estamos nuevamente ahí con los contenidos, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con los contenidos que vimos el último día. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos trabajando el tema de tasa marginal de sustitución técnica, verdad? ¿Sí? Entonces voy a retomar el ejercicio que nosotros estábamos haciendo. Recuerden que teníamos una tabla, que es lo primero que nosotros hacemos, calcular la tasa para ganar intuición a través de una tabla, ¿verdad? La tabla termina siendo como una función de producción, o sea, el mapa isocuantas. El mapa isocuantas, es el que tengo acá. Este mapa isocuantas, que es la colección de isocuantas, forma lo que es la función de producción. Entonces el mapa no es nada más que la función. Lo que pasa es que el mapa lo que hace es que lleva la función que está en el espacio, que ya la vimos, ¿se acuerdan? Estamos en R3, tenemos trabajo, aquí tenemos capital, aquí tenemos producto. De R3 lo pasa a R2. Esa visualización la vamos a ver en su momento, ¿verdad? Entonces al final, el mapa isocuantas no es nada más que una proyección de la función de producción que está en R3 a R2. Eso es lo que hace. Lo pasa al plano. ¿De acuerdo? Entonces, esto les comentaba porque nosotros estamos sacando con una tabla que es una función de producción, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, volvamos al punto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una isocuanta en particular que tenía las siguientes combinaciones de capital y trabajo? Ahora aquí tenemos trabajo, aquí tenemos capital. Y el último día nosotros calculamos la tasa marginal de sustitución técnica para una combinación en particular, ¿verdad? Voy a tomar nuevamente la tabla, jóvenes, porque nos quedamos en la segunda interpretación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que calculamos la isocuanta? Trabajamos con la isocuanta número 1 o 3, jóvenes. Acuérdenme, por favor, ¿con qué isocuanta estábamos trabajando? ¿Jóvenes? ¿Están por ahí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, licenciado, pero... ¿Cuánta trabajamos? ¿Con la 1 o con la 3? Con la 3. Con la 3, creo. Con la 3, licenciado. Sí, con la 3. Gracias, jóvenes, muy amables. Es que no sé si segunda hora trabajamos con una distinta. Eso fue con la misma. ¿Sí? Entonces voy a copiar los datos de la isocuanta número 3 para retomar el punto, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos combinaciones de 5 a 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De capital, 12, 9, 7, 6, 5, 6.2. 12, 9, 7, 6.2, 5.5 y 5.3, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros calculamos la tasa marginal de sustitución técnica cuando la firma, si ves, era en este punto, ¿verdad? Cuando la firma tenía 6 unidades de trabajo y quería recomponer su dotación contratando una unidad adicional, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros calculamos la tasa, ¿sí? Y se acuerdan que esto dijimos que era el cambio en el capital partido el cambio en la cantidad de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es igual a capital y viene la parte de los subíndices, ¿verdad? Bueno, que de hecho lo aclaramos con la pregunta de Dalila, si no estoy equivocado, fue la que nos hizo la observación, ¿verdad? Es decir, el capital en el periodo T, si no quieren tener problema con los subíndices, menos el capital que tenía antes de la recomposición, de hecho así lo pueden ver, ¿verdad? El capital que tengo el día de hoy, menos el que tenía antes de la recomposición, dividido el capital en ambos periodos, ¿verdad? ¿Sí? LT menos 1, ¿verdad? Calculando la tasa, esto ya lo hicimos, un recordatorio, tendríamos que el cambio en el capital, pues sería, el día de hoy tengo 7, antes tenía 9, antes de la recomposición, ¿se acuerdan que es el T menos 1? T es un periodo de tiempo. Antes de recomponer tenía 9, ahora tengo 7. ¿Por qué tengo menos? Porque quiero recomponer contratando más trabajo. ¿Cuánto tengo ahora de trabajo? Tengo 7. ¿Y cuánto tenía antes? 6. Entonces nada más la matemática, muy sencilla, la aritmética, eso nos queda menos 2. Y les dije que que más nos interesaba era la magnitud, es decir, su valor absoluto. Y aquí tenemos el 2. ¿Sí?
La primera interpretación la hicimos y la copiamos, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación de este 2? En función a la primera interpretación que ya vimos y ustedes tienen en su cuaderno. Veamos, aquí no hay nada más que discutir porque ya está en su cuaderno y lo discutimos, ¿verdad? Le quiero preguntar a Luis Alfonso. ¿Será que usted nos puede recordar qué copiamos en el cuaderno respecto de este 2? Es el cambio de el capital, digamos, es la cantidad de capital que la firma debe sacrificar para aumentar en una unidad el trabajo, manteniendo siempre el nivel de producción. Muy bien, Luis Alfonso. Solo una pregunta más porque su respuesta fue correcta. ¿Este 2 cómo está medido? ¿Qué dijimos que era este 2? ¿Unidades de qué? De capital. Exactamente, muy bien. O sea que bajo el primer enfoque, bajo la primera interpretación, la tasa como número me indica las unidades de capital que la firma sacrifica si quiere contratar una más de trabajo, manteniéndose en un isocuanta, o como lo indicó Luis Alfonso, manteniendo la producción constante. Pero dijimos que hay una segunda interpretación, y esto ya es nuevo para la clase del día de hoy, eso no lo tienen en su cuaderno. La segunda interpretación tiene que ver con lo que, no sé si era en este salón, Eduardo nos comentó, ¿verdad? Yo creo que está segundado ahora, Eduardo. ¿Sí? Entonces nos dijo, mire, la tasa marginal de sustitución técnica no es nada más que el cociente de productos marginales, o sea, es el producto marginal del trabajo relativo al capital. ¿Sí? Esta deducción ya la hicimos, jóvenes, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos con la diferencial total del isocuanta para poder construir el indicador tasa. ¿Sí? Bajo este enfoque, ¿cómo interpretamos el 2? El 2 no es que lo vayamos a deducir de esta fórmula. El 2 lo tomamos de la tasa de variación del capital respecto del trabajo. En una función matemática sí la vamos a deducir, pero en la tabla que tenemos acá nada más tomamos el resultado que obtuvimos a través de la razón de cambio que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, dado este 2, que proviene del cálculo anterior, ¿qué significa bajo este enfoque? Fíjense que lo primero que tenemos que responder, y esta pregunta se la voy a hacer a Luis Diegues. Dado este número que tenemos acá, ¿cuál de los dos insumos productivos, valga la redundancia, es más eficiente o más productivo, dado el número? Solo con ver el número, Luis, ya podemos deducir algo respecto a cuál de los dos es más productivo, cuál de los dos insumos. ¿Está por ahí, Luis? No lo tenemos, estudiantes fantasma, jóvenes, siempre hay en cada... Y nadie está apagando las cámaras, ¿verdad? Ahora quiero preguntar a... Vamos a ver. Todos los que tienen encendida la cámara, se nota que saben, ¿verdad? Entonces, quiero preguntar a Ana María. Ana María. Viendo este 2, ¿cuál de los dos factores entre capital y trabajo es más productivo? Pues yo creería que el trabajo. Muy bien, exactamente. Muy bien, Ana María. Veamos en qué se basó para poder indicarme qué es el trabajo, que es correcto. Pues a simple vista viendo la ecuación o la fórmula, pues como abajo hay uno imaginario. Exactamente, muy bien, Ana María. Al final lo que estoy comparando son productividades, precisamente por eso le preguntaba, para ver el aspecto que usted está señalando. Ahora yo puedo decir, mire, la productividad marginal del trabajo puede ser de 4 unidades, ¿sí? Pero la del capital, ¿cuánto debería ser? 2, ¿verdad? Porque 4 partido 2 me queda 2. O bien, como lo indicó Ana María en su versión equivalente, por cada unidad que hace el trabajo, ¿cuánto es el capital? Pues 1. Porque 2 partido el 1 imaginario, pues me da este 2. Entonces, primer resultado, el trabajo es más productivo que el capital. Pero viene la pregunta, ¿cuántas veces más? 2 veces. Exactamente, muy bien. O sea que esto me está indicando qué tan productivo es el trabajo respecto del capital. El trabajo es más productivo 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el trabajo hace 10 unidades, ¿cuánto hace el capital? Ya dijimos que es más productivo, pero ¿cuántas estaría haciendo el capital?
¿Cuál sería la fracción equivalente a 2 partido 1? ¿Cuál es? 5, 10, ¿verdad? 15, 5. 5, ¿verdad? Así 10 partidos. Entonces, por cada unidad, fíjense, por cada unidad de producción que hace el capital, ¿cuántas hace el trabajo? Por cada unidad. 2, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el trabajo es 2 veces más productivo que el capital. ¿Cuál sería el punto crítico entonces? El punto de separación. ¿Qué pasa si este es 1? ¿Cuál de los dos es más productivo? La productividad marginal es equivalente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esto fuese igual a 1/3? Le quiero preguntar a Nelson Gutiérrez. Nelson, si usted encuentra una tasa marginal igual a 1/3, ¿qué puede inferir de la productividad relativa? ¿Cuál de los dos, capital o trabajo, es más productivo? Nelson, me escuché, pero nuevamente. capital y Muy bien, el capital. ¿Cuántas veces es más productivo el capital? 3 es eso. Exactamente, jóvenes, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cuál es nuestro punto crítico? ¿Igual a 1, menor a 1 o mayor a 1? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos indicar, jóvenes? Fíjense, vamos a extraer ahí una pequeña... Bueno, si quieren apuntemos un poco la interpretación, tal como lo apuntamos la primera, ¿sí? Así que quieren, antes de apuntar, preguntas. Entonces, jóvenes, fíjense bien. Al final este número nos da mucha información, porque bajo la primera métrica, bajo el primer enfoque, me dice cuántas unidades de capital debo sacrificar, lo que nos indicó Luis Alfonso. Pero bajo una segunda métrica me indica cuántas veces es más productivo el trabajo respecto del capital, en dado caso sea mayor a la unidad. Si es igual a la unidad, son igual de productivos, y si es menor a la unidad, yo sé que el capital es más productivo. ¿Cuántas veces? Pues lo que me indica el denominador. ¿Sí? Pues apuntemos, jóvenes. Interpretación número 2. ¿Se acuerdan? Nos quedamos por ahí, ya tenemos la 1, ahora vamos a hacer la interpretación número 2. Puedo borrar esto, ¿verdad? Con lo que está en rojo, o lo están copiando. Voy a asumir que ya lo tienen copiado. ¿Sí? Muy bien, entonces, jóvenes, bajo el enfoque número 2, o interpretación número 2. Interpretación número 2. Interpretación. Interpretación número 2. Una tasa marginal de sustitución técnica igual a 2 nos indica, o indica, nos indica que el insumo trabajo es el doble de productivo, o tiene el doble de productividad, si quieren verlo así. Es el doble de productivo respecto del capital. Pues podríamos decir, si la tasa marginal de sustitución técnica es mayor a 1, entonces el insumo es más productivo, dijimos. el trabajo. Exactamente. Muy bien, gracias, Todd. ¿Sí? Número 1, el trabajo es más productivo. Es más productivo. Si la tasa marginal es igual a 1, tienen igual productividad marginal. Igual productividad marginal. Y si la tasa es menor a 1, pues obviamente lo complementario, ¿verdad? Vimos que el capital es más productivo, lo vimos, ¿verdad? El capital es más productivo. Entonces nosotros podemos definir en una isocuanta, o bien en el mapa de isocuantas, las regiones de productividad. ¿Sí?
Voy a colocar aquí el capital, el trabajo. Voy a colocar un mapa. ¿Se acuerdan que el mapa es la colección? La agrupación hizo cuántas. Y puedo trazar una recta, ¿ya? Que sale del origen de 45 grados. Pues puedo identificar regiones de productividad, jóvenes. Voy a asumir acá, jóvenes, que la tasa en este tramo de acá es igual a la unidad. ¿Sí? En esta línea con pendiente 1 que sale del origen, ¿verdad? Pues jóvenes, en la parte superior de este mapa isocuantas, en esta región que tengo acá arriba, ¿sí? En la parte superior, o si lo quieren ver así, a la izquierda, ¿sí? ¿Cómo es la tasa? ¿Será que la tasa es muy grande o muy pequeña? Dado que la tasa es la pendiente de una recta tangente a un isocuante en particular. ¿Cómo es el indicador tasa en esa región? Le quiero preguntar a ver, aquí. Cristian, Lucas, ayúdanos usted, Cristian. En esta parte de acá arriba, ¿cómo es la tasa? El indicador tasa es muy alto, muy bajo. Es creciente, porque si está arriba de la recta es dependiente convexa. Es la que va para arriba. Y cuando dice creciente, ¿los números son muy altos o muy bajos? Lo vamos a cambiar. ¿Será las pendientes acá son muy grandes o muy pequeñas? ¿Cómo es la pendiente? ¿Muy inclinadas o muy planas? Es más plana. Vamos a ver. Sí, es más plana. Comparemos esta pendiente con esta pendiente. Pendiente A, pendiente B. ¿Cuál de las dos, A o B, de esas dos rectas que tengo acá, tiene la pendiente más pequeña? ¿O cuál de las dos es más plana? ¿A o B? La B. Exactamente. Entonces, acá dijimos que la pendiente es muy alta. Entonces, la tasa es muy alta. Y como la tasa es muy alta, me quiero preguntar a... Gracias, Cristian. Me quiero preguntar a Hugo Pérez. Como la tasa que es muy alta, ¿cuál de los dos factores es más productivo? El trabajo. Fíjense que tasas muy altas. Superiores a 1. ¿Cuál es más productivo? ¿El capital? Dijimos que si la tasa es mayor a la unidad, es decir, si la pendiente de la recta tangente es muy pronunciada, entonces el trabajo es más productivo, ¿verdad? Entonces, en la región superior de un isocuanta, el trabajo es un factor muy productivo. Entonces aquí, el trabajo es productivo. Es productivo. Las tasas que se encuentran en la región central reflejan una productividad equivalente o igual para ambos insumos, ¿verdad? Y en la parte inferior, en la parte donde tengo este B, lo que puedo afirmar es que el capital es altamente productivo. El capital es productivo. Pues fíjense que nosotros estamos identificando regiones de productividad basadas en el indicador tasa. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que gráficamente la tasa es la pendiente en cualquier punto de la isocuanta en particular? Lo que nosotros tenemos acá. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dado que nosotros ya definimos qué es la tasa, digamos, cómo se calcula, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a identificar las propiedades o características generales que tienen las isocuantas. Y creo que fue una observación que me hicieron, no sé si a primera o a segunda hora. ¿Qué características tienen las isocuantas? Entonces vamos a enunciar en términos generales qué propiedades tienen. ¿Sí? Entonces voy a borrar, si no hay preguntas, borré por acá. Entonces, propiedades o características de las isocuantas. Propiedades
de las isocuantas. Característica número 1, jóvenes, tienen pendiente negativa. Pendiente negativa. Una pregunta, jóvenes, ¿por qué tienen pendiente negativa? ¿Alguien tiene idea? ¿Una intuición? Recuerda, la relación es inversa. Veámoslo así. Fíjense, si la firma decide reducir la cantidad de capital, entonces, dado que la productividad, voy a colocar acá abajo, dado que la productividad marginal de K es positiva, ¿qué va a pasar con la cantidad de producción? Nuevamente. ¿Gabriela? Que va a disminuir, licenciado. Exactamente, muy bien, Gabriela. Eso me lo está indicando la primera derivada de la función de producción, o sea, el producto marginal es positivo. ¿Estoy en la fase 1 o estoy en la fase 2 de corto plazo? ¿Qué pasa en la fase 1 o en la fase 2? Si incremento la cantidad de cualquier factor, va a aumentar el producto. En este caso, como estoy contrayendo la cantidad, estoy reduciendo la cantidad de capital, va a pasar lo que señaló Gabriela. Lo que va a pasar es que, dado que la productividad marginal es positiva, va a haber una caída en la producción. ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿qué debe pasar con la cantidad de trabajo para poder preservar la posición de la isocuanta? Si no hago nada con el trabajo, la producción va a caer. Y si voy a caer, voy a trasladarme a una isocuanta que está más cercana al origen. ¿Sí? Pero en una isocuanta el nivel de producto se debe mantener. Entonces, ¿qué debe pasar con la cantidad del otro insumo? Debe aumentar. Exactamente. Entonces tiene que aumentar la cantidad de L para que, dada la productividad marginal de L, que también es positiva, pues aumente el producto. Entonces, una reducción en el producto acompañada de un incremento del producto, eso va a hacer que la variación en la cantidad de producción, ¿cuánto sea? Si es en la misma magnitud. 0. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Excelente. Vamos bien. Esta sería como la demostración. ¿Sí? Mientras que ustedes copian, jóvenes, hago la aclaratoria. No es que la firma no quiera alcanzar un nivel de producción más alto. No es que, mire, entonces como cayó la producción y aquí lo estoy aumentando, pues yo quiero quedarme en un cambio igual a 0. No, la firma quiere alcanzar el nivel de producción más alto posible, quiere estar en la isocuanta más alta. Pero la definición dentro de una isocuanta exige que el cambio en el producto sea igual a 0. ¿Cuál es la idea, jóvenes? Vuelvo a repetir, aquí está la esencia de la economía, miren. Esta es la esencia de la economía. ¿Por qué? Porque tengo múltiples combinaciones de capital y trabajo, todas ellas que generan el mismo nivel de producción. Pues, dado que no puedo discriminar alguna combinación por el nivel de producto, dado que todas producen lo mismo, ¿cuál debo elegir? Es un tema de eficiencia, jóvenes. Tengo muchas alternativas y tengo que elegir aquella que me resulte eficiente. Entonces, mire, prefiero esta porque esta produce más. No, en una isocuanta todas producen lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está la esencia del problema económico. Entonces, jóvenes, necesariamente tiene que tener pendiente negativa. Pregunta, jóvenes. ¿Qué debería pasar? Y esas son las preguntas analíticas. Él nos va a preguntar, miren, en un examen. La pendiente de un isocuanta es negativa, falso o verdadero. Nos va a preguntar eso, ¿verdad, jóvenes? Ese sería un insulto a su inteligencia. Yo no los insulto, jóvenes, ustedes me agradan mucho, me caen muy bien. La pregunta que les haría en el examen sería la siguiente. Por ejemplo, aquí necesito que ustedes desarrollen su pensamiento crítico, analítico. ¿Qué debería pasar para que hipotéticamente las isocuantas tuvieran pendiente positiva? Esa sería una pregunta de examen. Espero respuestas. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Sí? La pregunta sería la siguiente. De hecho, lo bajaré en el tintero, jóvenes, porque quiero que ustedes piensen. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué debería pasar? ¿Qué condición impondrían ustedes? ¿Cuál sería el supuesto que tendrían que tener?
para que las isocuantas tengan pendiente positivo. Y hay como que tengan pendiente negativo. Por esta razón. Ahora, ¿qué debería pasar para que tengan pendiente positivo? Aumentar las cantidades de capital. Aumentar las cantidades de capital. Disminuir capital y aumentar trabajo. Disminuir capital y aumentar No. trabajo. No, si no, la relación es la inversa, ¿verdad? No, aumentar el capital. Ajá, aumentar el capital. ¿Los escucho? Esa es la pregunta que hay que pensar. Aumentar el capital y Lo es Pero si aumentar aumenta el ambos capital, Aumentar ambos insumos. voy a analizar lo que está indicando Cristian. Fíjense bien. Por eso les digo, esto es de pensar y eso es lo que quiero que hagan. Si aumenta la cantidad de ambos insumos, pues lo que va a pasar es que va a aumentar la producción. Porque si aumento el capital, voy a aumentar producción. Y si aumenta el trabajo, va a aumentar producción. Entonces no voy a estar en una isocuanta. Pero la producción, ¿cómo se diría? El beneficio el costo de la producción sería más elevado. Entonces caería como por debajo de los valores positivos, y como es la inversa de la de corto plazo, algo así. No sé si me explico. Es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la función de corto plazo, cuando los rendimientos son negativos, y como es la inversa, entonces tendrían que ser positivos. Si se aumentan los valores de los dos insumos, haciendo a que el valor de la producción disminuya. No sé si me entienden. Sí, Cristian, por ahí va la respuesta. Hay que pensarlo, obviamente, el pensamiento que está haciendo, digamos, el análisis que está haciendo Cristian es el que tendrían que ser, de hecho, tiene que ser todo. Yo lo que vamos a hacer es lo siguiente, pero necesito que ustedes lo piensen. Esa es la idea, que piensen, ¿verdad? Entonces se los voy a pedir para el día miércoles, ¿verdad? Se los voy a pedir para el día miércoles, en una hoja, manuscrito. Obviamente la argumentación no lleva más de 5 líneas, ¿verdad? La pregunta que estoy haciendo es lo siguiente. ¿Qué supuesto, fíjense, no, vamos a escribir de esta manera, qué supuesto se debe imponer no les voy a indicar sobre qué, porque si les indico sobre qué, ya les di la respuesta, ¿verdad? Pero es un poco lo que Cristian está señalando, pero hay que argumentarlo, ¿verdad? O sea, no tiene que haber dudas en nada. Que yo creo que es esta función, por esto es. ¿Qué supuesto se debe imponer sobre algo, ¿sí? Para que las isocuantas, vean qué interesante esto, para que las isocuantas presenten una pendiente positiva? Recuerden que las isocuantas exigen que el producto no cambie. Mucho ojo con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe pasar para que yo tenga isocuantas como estas? Miren, aquí tengo capital. ¿Qué supuesto tengo que imponer? Entonces, para el miércoles, jóvenes, 5 líneas. No necesitan mate. Podrían expresarlo con mate, pero no es necesario la mate. Excelente. Entonces, jóvenes, característica o propiedad número 2. Voy a seguir de este lado. Aquí tengo espacio. Número 2. Son funciones convexas. ¿Sí? Vamos a colocar son convexas. En relación al origen, ¿verdad? Tomamos como referencia el origen. Jóvenes, ¿por qué creen ustedes que son convexos respecto del origen? Respuesta A, podemos decir que porque la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente. Aquí sí viene la respuesta que creo que estaba dando Cristian también en su momento, ¿verdad? ¿Sí? Porque la tasa marginal es decreciente. ¿Sí? Ahora, jóvenes, ¿por qué la tasa es decreciente?
vamos a colocar acá, la tasa marginal es decreciente porque la productividad marginal del trabajo. Jóvenes, ¿cómo es la productividad marginal del trabajo en la medida que me muevo a lo largo del eje de L? Porque la productividad ¿Es marginal del mayor? trabajo es menor. Muy bien, es menor o decreciente. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Pues fíjense que la convexidad nosotros la explicamos con la tasa, ¿sí? La convexidad es equivalente a decir, miren, la pendiente va siendo cada vez menor. O bien la tasa marginal de sustitución técnica es cada vez más pequeña. Ahora la pregunta es ¿por qué más pequeña? Me voy a la fórmula. La tasa marginal, recuerdan que es la productividad marginal del trabajo relativo. ¿Relativo a qué? Al otro factor que es el capital. Entonces lo que está pasando, jóvenes, es que la productividad marginal del trabajo cae en la medida que estoy adquiriendo mayor cantidad de trabajo. Y eso tiene sentido, porque eso lo podemos traer de la producción de corto plazo. En la medida que empiezo a inundar mi producción, dicho de una manera así coloquial, ¿verdad? ¿Sí? A saturar mi producción de trabajo, la productividad marginal de ese insumo empieza a caer. Entonces, este ratio va siendo cada vez menor. Entonces, jóvenes, un resultado muy importante que está asociado obviamente a esto. ¿Sí? Vean este punto de acá, que le llaman punto A. ¿Sí? Vean acá el punto A. Aquí la producción es intensiva ¿en qué factor? Dada la cantidad de insumos que tengo. Fíjense que en este punto la producción es intensiva en capital. Es decir, estoy produciendo intensivamente con capital físico, ¿sí? Pero en la teoría de la producción, la abundancia es sinónimo de poca productividad. Mucho ojo con lo que estoy diciendo. La abundancia es sinónimo de poca productividad. ¿Por qué? Porque lo que hacen 10 unidades de capital, ejemplo hipotético, lo están haciendo 2 unidades de trabajo. En consecuencia, ¿qué insumo es más productivo acá dijimos en este punto? Trabajo. Exactamente. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, jóvenes. En teoría de la producción, la abundancia es sinónimo de poca productividad. En esta combinación de factores, claramente estoy produciendo intensivamente con capital. Ese es un indicador de poca productividad para el insumo capital y en consecuencia una alta para el trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando un insumo es poco productivo, la disposición a ceder capital poco productivo es muy alta, miren. Entonces, por eso es que la firma acá sacrifica mucho capital. ¿Por qué? Porque el trabajo es altamente productivo. Entonces, para poder compensar la poca productividad del capital, tiene que cederlo en una alta cuantía. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? ¿Jeffrey? ¿Sí? Entonces esa es la respuesta a lo que pasaría si la isocuenta tendría pendiente positiva, porque es tasa de sustitución técnica, significa que se puede sustituir un bien por otro y así alcanzar el máximo de producción. Entonces, si tuviera pendiente positiva, sería esto de un exceso de recursos, lo cual sería poco productivo, ¿no? Digamos que va por ahí la respuesta, o sea, tiene que ver algo con poca productividad, pero hay que ser mucho más específicos. O sea, la intuición es lo que tiene y va asociado a lo que Cristian estaba señalando, Jeffrey. O sea, es correcto. Fíjense que solo voy a hacer la pausa antes de retornar acá, que es el punto de Jeffrey. Lo que está pasando... Licenciado, disculpe. Ahorita le doy la palabra. Sí, lo que está pasando acá es que la firma contrata trabajo, pero para poder preservar la producción constante, tiene que aumentar capital también. O sea, no va a sacrificar, sino que incrementa el trabajo, pasa algo que hay que explicar, y eso obliga a la firma no a sacrificar, sino a demandar más del otro. ¿Sí? Bueno, más pistas que esas no puedo dar, pero por ahí va Jeffrey y también Cristian, ya nos aproximaron un poco. Ahora sí, creo que fue Dalila quien levantó la mano. No sé si fue Dalila. ¿Sí? Es que yo le iba a preguntar si
para que la pendiente sea positiva, no se relaciona a lo que vimos en el corto plazo. Digamos que a cierta cantidad de capital se le asigna determinado número de trabajo y para sacarle más provecho se le aumenta la cantidad de trabajadores hasta que llega a su tope. Algo así. Hay algo implícito ahí, exactamente, Adila. Hay algo implícito en lo que usted está diciendo, que tiene que ver con un indicador auxiliar que nosotros construimos, exactamente, ¿verdad? Sí. Pero claro que están pensando en eso, como me decía, pero que eso lo voy a dejar de forma más seguida en clase, ¿verdad? Para que están pensando continuamente, ¿sí? Me parece bien. Por ahí va, Dalila. Obviamente hay que justificarlo, ¿verdad? Y esto lo vamos a revisar y vamos a ver quién tuvo la respuesta. No es que hayan respuestas incorrectas, ¿verdad? Sino que una respuesta más precisa. Ese sería el punto. ¿Sí? Pero por ahí va, Dalila. ¿Sí? Alguien levantó la mano, jóvenes. No pude ver quién. Sí, adelante, Daniel Luis Alfonso. ¿Sí? En este caso, para la pregunta que usted realizó, el supuesto tendría que ser que el capital sea más productivo que el trabajo. Por ahí va, jóvenes, sí, por ahí va. Pero miren, lo que me parece interesante, no lo había hecho así antes, es que, bueno, sigo con el tema, jóvenes, esa pregunta sigue orbitando en ustedes, ¿verdad? O sea, no se la pueden sacar por ahí, ¿verdad? Eso es buenísimo, me parece excelente, ¿sí? Por ahí va, Luis Alfonso, la verdad es que sí. Qué bueno que no les di la respuesta, qué bueno que no obtuvimos la respuesta acá, porque si no después se olvidan de la micro, jóvenes, hasta el día miércoles, ¿verdad? Por ahí va, Luis Alfonso, ¿sí? Ustedes se acuerdan, para el día miércoles, 5 líneas, pero bien fundamentadas. Vamos a ver quién responde correctamente. Jóvenes, me quedan 4 minutos. Quiero que quede claro la característica número 2. ¿Sí? La característica número 2 es, son convexas en relación al origen. Fíjense bien, jóvenes. ¿A qué se refiere la convexidad? La convexidad se refiere a que la tasa marginal, miren, que es decreciente. Pero nosotros dijimos que la tasa me indica cuánto debo sacrificar de capital. Entonces, lo que estoy diciendo es que en la medida que estoy contratando más trabajo, estoy sacrificando menos capital. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? En la medida que estoy contratando más trabajo, estoy sacrificando menos capital. ¿Por qué estoy sacrificando cada vez menos capital? Porque el capital ahora es Más productivo. Exactamente, todo lo ven ahí, jóvenes. En la medida que estoy contratando más trabajo, el capital se vuelve más productivo, jóvenes. ¿Por qué es más productivo? Porque estoy utilizando menos unidades de él. En lugar de utilizar las 10 horas, ahora solo lo voy a utilizar 1 hora. Porque en 1 hora hace lo mismo que 20 unidades de trabajo. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Entonces, esa es la razón por la cual la tasa marginal es decreciente. Y en consecuencia las isocuantas son convexas. Ya que estamos hablando de preguntas interesantes, les hago otra. ¿Sí? ¿Qué debería de pasar para que las isocuantas sean cóncavas? ¿Sí? Pero eso se los voy a dejar el miércoles, porque así siguen orbitando, ¿sí? En su pensamiento de qué es lo que podría pasar. Entonces, jóvenes, nuevamente les reitero mis excusas, la vez que mencioné un requerimiento de última hora, entonces no pude eludirlo. Y por eso es que tuvimos la clase el día de hoy, no sé si, entrecortada, ¿verdad? Entonces, el día miércoles voy a enunciar la tercera característica. Y ya empezamos a trabajar con funciones matemáticas, jóvenes, ¿sí? Vamos a encontrar la tasa, pero a través de una función matemática. Obviamente vamos a utilizar cálculo diferencial. Les recuerdo, jóvenes, empezar a trabajar ya en el laboratorio número 2, por favor, ¿sí? Para que ustedes vayan ahí trabajando conforme estamos viendo los tópicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes, a las, espero yo, 5:40. ¿Sí? Feliz tarde-noche. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Rick. Feliz tarde.